Abrazo a todos, cariñoso. Qué gusto escucharlos. Me ha parecido excelente tanto el resumen de nuestro hermano Javier hace 8 días como el resumen del pastor Sergio. Excelentes los dos. Les agradezco muchísimo su participación. Han enriquecido el curso de manera indudable. Recordemos que Jesús es nuestro Maestro. Siempre estamos bajo su guía y bajo su dirección. En esta ocasión vamos a nuestra cuarta sesión que hemos intitulado El modelo retórico. Entramos hoy a nuestra materia, que es la propuesta central de este curso y que está retomando, reinterpretando, reformulando la herencia recibida por el pastor Rolando Gutiérrez, quien nos compartió, nos enseñó el modelo de predicación que hemos llamado el modelo retórico. A fin de que podamos hacer un puente con la sesión pasada, permítanme compartirles también en esta hora no sé si están observando, si están viendo muy bien. Quisiera retomar lo que decía nuestro hermano, el pastor Ulloa, porque fue muy rápido lo que hicimos en la ocasión anterior y quisiera no pasarlo por alto porque creo que es una parte muy importante. Después de toda la labor que hemos hecho, tanto exegética como hermenéutica, es decir, desbrozar, analizar el texto, extraer su sentido original, qué nos quiso decir el autor cuando escribió ese texto, pasamos a la parte que llamamos la parte interpretativa, que es la parte hermenéutica, donde hacemos una reflexión que nos permite traer el significado del texto original a su significado para el lector contemporáneo, para nosotros. Al final de esta doble labor, tanto de análisis como de interpretación, la aspiración del predicador es que cuente con un caudal de información que le permita una síntesis de todo el trabajo que se exprese en lo que los comunicólogos llaman una idea fuerza, es decir, una frase estructurada adecuadamente desde el punto de vista gramatical, completa, su sujeto, su verbo, su complemento, con la gramática antigua, pero que dé una frase completa, resuma lo que queremos comunicar. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que extraído de la palabra de Dios queremos comunicar? Hemos usado, hay muchos más, pero creo que son muy buenos, 3 elementos. Un valor que queramos comunicar, un principio que queramos comunicar o una verdad que queramos comunicar. Es decir, si yo pretendo comunicar en mi mensaje un valor, entonces la frase sintética expresa un valor. Por ejemplo, el valor del amor. Mi mensaje va a estar estructurado a la luz del valor del amor. En la frase sintética, ahí aparece ese concepto. Si es un principio práctico de vida, es cómo debo de comportarme, ese es un principio, tiene que ver con la praxis, con la acción, no con lo que valoro, atesoro, sino con lo que practico. Mi frase fuerza tiene que expresar lo que yo espero que la congregación haga, o mi auditorio. Y tercero, el tercer elemento que es una verdad. Aquí nos movemos hacia los mensajes que hemos llamado de carácter doctrinal o teológico. Me interesa que mi congregación conozca lo que el texto que yo he estudiado me enseña acerca del Espíritu Santo, por ejemplo. Esa idea, fuerza, síntesis, es la que yo quiero comunicar. Es muy bien. Cuando yo tengo ya mi idea fuerza estructurada, que no es sencilla porque la capacidad de síntesis no es fácil, la capacidad de síntesis requiere una disciplina de ejercer nuestro pensamiento para poder sintetizar. Cuando cuento con la idea síntesis, ya puedo empezar a dar el paso de estructurar mi mensaje, que es lo que nos auxilia a hacer justamente la disciplina de la hermenéutica, de la retórica. Muy bien. Entonces, vamos hoy a introducirnos ya en el tema de la retórica. Como ustedes ven, el curso se llama El modelo retórico,
persuasión y verdad. Estos dos conceptos son muy importantes, porque la persuasión es la materia prima de la retórica. El orador, el predicador, aspira a persuadir a sus oyentes o a su auditorio. Pero como expositores de la palabra de Dios, lo que nos interesa es comunicar desde la verdad de Dios, desde la palabra de Dios. Por eso usamos esos dos conceptos de persuasión y verdad. Bien, vamos a continuar con la explicación de esta enseñanza. Permítanme un segundo en lo que me salgo de esta pantalla para poder tener la opción de compartirles otras enseñanzas más. Muy bien. ¿Qué veremos el día de hoy? Les repito con pocas palabras lo que veremos hoy. Después de una pequeña introducción que haré enseguida, vamos a hablar de las tres facetas del predicador, las tres patas de la silla o del banquito, relacionado con el arte de la retórica. Primer punto. Segundo punto, voy a tratar algunas generalidades de la retórica. Tercero, sus elementos fundamentales. Y por último, voy a abordar ya de entrada la materia prima que es la retórica y lo que consiste esta disciplina de la retórica. Bien, vamos a 1 de Pedro 3:15. Tal vez usted se pregunte, bueno, pastor, a la luz de los tres lunes anteriores, yo no estoy convencido de que la labor de un predicador sea persuadir. Yo he aprendido en el seminario que la obra la hace el Espíritu Santo y a mí no me toca más que exponer el texto bíblico y que sea Dios el que haga su obra en mis oyentes. Esta es una manera bastante común como se concibe la predicación. Simplemente yo tomo el texto bíblico y lo expongo. Pero veamos qué dice 1 de Pedro 3, versículo 15, dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La expresión que quiero que ustedes observen en su texto bíblico es la expresión dar razón. Dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjense bien, Pedro dice, la labor de la iglesia, del pueblo de Dios, es dar una razón en humildad de lo que nosotros creemos. La retórica es justamente el dar razón mediante argumentos de lo que el predicador cree o el mensaje que el predicador tiene que comunicar a su auditorio. En esta sección vamos a relacionar el arte de la retórica con las tres facetas del predicador, con el propósito de mostrar el estrecho vínculo que hay entre ambos aspectos y la manera en la que una sana relación entre ambos, el perfil del predicador, las tres patitas del banquito y la retórica, una sana relación entre ambos, le da a la argumentación una fuerza especial. En segundo lugar, vamos a indicar cuáles son sus rasgos generales y cómo lo trabajamos tanto en la parte de arte como la parte de técnica. Ojo, esto es súper importante. La retórica es concebida, como otras muchas disciplinas que tienen que ver con el lenguaje humano, como un arte. No es solamente una forma de comunicar un mensaje mediante un método o una disciplina, sino implica un acercamiento artístico, y eso es precioso, porque nos introduce en términos de belleza, de armonía y de proporción. La retórica es una disciplina que, vista desde la perspectiva del arte, es el uso hermoso, bello, sublime del lenguaje. Cuando a través de las palabras podamos tocar un corazón, el alma,
los sentimientos, la voluntad. Eso le da a la retórica una aportación fundamental que se descuidó en la homilética tradicional, porque en la tradición de nuestras iglesias bautistas en general se privilegió la estructura racional del mensaje mediante una estructura rígida, a veces acartonada, de una introducción, 3 puntos, ilustrados con una conclusión, en donde el predicador apenas se mueve, apenas gesticula y se mantiene en perfecta verticalidad en su púlpito, con el menor movimiento posible, porque moverse en el púlpito es casi como un pecado. La retórica mueve al corazón. La retórica se dirige al espíritu. Por eso busca expresiones bellas, armónicas, proporcionadas, inspiradoras. Se deleita con el uso de metáforas, de analogías, de exageraciones, de repeticiones, de memorización, porque el ser humano, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no se mueve por la razón. El ser humano se mueve por su corazón. Lo que atrapa la atención de su congregación no es un argumento fríamente construido, teológicamente correcto, sino lo que atrapa el corazón de una congregación es el corazón encendido de un predicador que sabe comunicarse por medio del lenguaje. Las 3 facetas del predicador que hemos ejemplificado como un banco con 3 patas, recordemos rápidamente, son la faceta intelectual, la faceta espiritual y la faceta ética. En la parte final del texto de Pedro, que hemos usado como introducción a esta sección, Pedro dice: den razón de su fe, pero sin arrogancia, sin soberbia. Esa apologética agresiva, discutidora, a veces ofensiva, que descalifica al contrincante, no cabe en el concepto de Pedro. Dar razón no es una posición soberbia del que piensa que tiene de su lado totalmente la razón, sino que el que puede compartir lo que hay en su ser, pero con mansedumbre y con reverencia ética. Una conducta ética. Estas expresiones le dan un sentido espiritual a la retórica. Da razón es propiamente el contenido del arte de la argumentación y conecta claramente el aspecto intelectual, da razón, con el aspecto espiritual, mansedumbre y humildad. Dice el apóstol Pedro: háganlo como ustedes que tienen esperanza. Den testimonio de su esperanza, de su fe. Esta es la parte ética en la que el pueblo comparte, el predicador comparte lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero iniciemos con el aspecto intelectual, el que tiene que ver con el pensar. Recuerden, si algo necesitamos en América Latina, en México, en Venezuela, en Colombia, en el Perú, en Chile, en el mundo hispano de Estados Unidos, es desarrollar en la iglesia que habla español un pensamiento teológico en español. El español es un idioma bello, es un idioma que se presta a la expresión poética, es un idioma que se presta a contar narraciones, a decir cuentos, historias, y el pensamiento teológico tiene que reflejar el ser latinoamericano. El latinoamericano no es esa concepción fría, racional del teólogo metido en un estudio por horas y horas, construyendo un argumento frío, claro, fuerte argumentativamente, pero que necesita el corazón de un pueblo que habla español. Tenemos que pensar teológicamente en español, y la mayoría de nosotros fuimos formados en textos del idioma inglés, y en algunos casos, afortunadamente, del idioma francés, o en algunos casos, afortunadamente, traducciones del alemán. Si usted estudió y leyó a Barth, pues es un pasaje, un texto
que usted leyó traducido desde el alemán. Pero hay que pensar teológicamente. Este aspecto intelectual se va a reflejar en la manera como usted argumenta. ¿Qué relación tiene la retórica con el español que usted va a aprender a argumentar desde su propia lengua nativa y pensando en español? Esta concepción la hemos abordado desde la multidisciplina y desde la interdisciplina, porque tenemos que allegarnos de la experiencia que tiene nuestra congregación con hermanos profesionales o estudiantes que están tratando de colaborar, compartir desde su experiencia. Por favor, no permita que sus profesionales, sus estudiantes, llegando a la iglesia, apaguen su cerebro. Eso está prohibido. A veces la iglesia le pide al estudiante, al joven que está en la universidad, en el bachillerato, en la preparatoria, en la secundaria, o ya es graduado, que apague el cerebro en lo que tenemos culto y en lo que escuchamos el mensaje. No, por supuesto que no. Toda esa formación de experiencia de vida del obrero, del campesino, su experiencia de vida que los hace hombres y mujeres sabias, tiene que incorporarse a la proclamación de la iglesia y al proceso de pensamiento teológico, como bien nos recordaba el pastor Ulloa hace un momento, cuando la iglesia es una comunidad hermenéutica y una comunidad que piensa teológicamente. ¿Cómo? En los sermones, en la escuela dominical, en los grupos juveniles, de adolescentes, con los niños, se trabaja y se piensa teológicamente. Hay que hacer mucho hincapié en el desarrollo del pensamiento teológico, aprender a pensar con categorías teológicas y usar una herramienta prácticamente desconocida y que se llama la lógica teológica. Cómo estructurar nuestro pensamiento con la lógica teológica, que no es, porque estamos en el tema de la retórica, no es ni una lógica deductiva ni una lógica inductiva, como aprendimos en el bachillerato. Mucho menos una lógica cuantificacional como la que aprendemos ya con las herramientas de la filosofía analítica, sino una lógica teológica que piensa categorialmente y que puede desarrollar un pensamiento articulado para dar razón de nuestra fe. Me detengo en esos tres conceptos porque considero que son muy importantes. Son un océano de oportunidad. Pensar teológicamente, pensar con categorías teológicas y desarrollar una lógica teológica. Pero no está por demás señalar que esta labor, para ser consistente y relevante, no solamente requiere la habilidad formal del pensamiento, sino una contextualización en la llamada posmodernidad o la tardomodernidad, como usted prefiera llamarla, o incluso como una modernidad incompleta. Estoy hablando de lo que nuestro hermano, el doctor Juan Stam, subraya muy claramente en sus textos. Se requiere una teología contextualizada pero con la América Latina de hoy, pero también con nuestro lugar teológico. Recuerden que un concepto importantísimo en el pensamiento teológico es el lugar teológico, es decir, desde dónde desarrollamos nuestro pensamiento y a qué lugar reflexionamos teológicamente. Y en nuestro caso, nuestro lugar teológico son nuestras Américas, la América Latina, la América Hispana y las muchas formas de ser América en nuestro continente. Porque tenemos grandes urbes y hay que pensar en las grandes urbes. Tenemos pequeños poblados y hay que pensar teológicamente desde los pequeños poblados. Tenemos una gran población de pueblos originarios y tenemos que pensar teológicamente desde los pueblos originarios. Y tenemos ya en las iglesias juventudes hipsters u otras tribus urbanas con las que tenemos que aprender a pensar con ellos también teológicamente. Porque es importante este aspecto del predicador, de nuestras predicadoras, porque su formación teológica, su capacidad de producir conocimiento teológico se hace evidente en su forma
y en su contenido de su argumentación. El lenguaje, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es la expresión de nuestro pensamiento. Lo que el pastor se para a decir en el púlpito el domingo es la expresión de su pensamiento. Y en muchos sentidos es la expresión del pensamiento teológico del mundo de hoy. Recuerden que hace 4 semanas hablábamos de un lenguaje que está herido y un discurso que está herido. Y cuando uno escucha los mensajes, percibe con claridad que ahí hay un lenguaje, un discurso que está herido, porque no tiene esa solidez del pensamiento contextualizado a nuestra realidad. La lógica teológica cobrará una importancia singular en tanto que está íntimamente relacionada con el orden del pensamiento. Esto es muy claro en tanto que la retórica pertenece al ámbito de lo especulativo. Escúchenme bien, la retórica pertenece al ámbito de lo especulativo, no de las ciencias duras. No damos evidencias, no utilizamos argumentos científicos. El predicador no es un científico, ni un científico social, ni un científico del campo de las ciencias naturales. El pastor, el predicador, tiene como materia la especulación, porque habla de valores, habla de principios y habla de verdades teológicas. Y frente a estos 3 conceptos, lo que hacemos es especular, argumentar, pensar y reflexionar. Por lo que no es posible separar nunca el argumento, la fuerza de un argumento, de nuestra capacidad de persuadir. Sin la fuerza de un pensamiento robusto, somos incapaces de persuadir. Dado que estamos en el ámbito de la predicación, se trata entonces de un pensamiento en categorías pastorales, como las que escuchamos en el podcast del pastor Gutiérrez hace una semana. Categorías como obediencia, confianza, amor, dar. Pero también desde una lógica pastoral que demanda y requiere coherencia sin contradicciones. Coherencia sin contradicciones. ¿Cuándo empieza a predicar la iglesia? Cuando abre las puertas de la casa, del templo, del santuario, y lo que la gente observa desde que llega es predicación, coherencia y libre de contradicciones. Cuando alguien observa un púlpito abandonado, descuidado, una banca sucia con chicle abajo que los jóvenes pegaron, o boletines tirados en el suelo, o himnarios que los niños usaron para rayar en ellos, o despastados, o cuando los que observen ven que la gente llegó corriendo a montar la computadora y a poner la presentación y no están preparados, la iglesia ya está predicando con contradicciones. Cuando va al baño y encuentra el baño sucio con papel tirado en el suelo y la llave goteando y el inodoro sucio, la iglesia ya está predicando. Eso está predicando. Ese es su lenguaje, desarticulado, con contradicciones. El aspecto espiritual de la retórica aparece con claridad en el texto de la carta de Pedro. No solo en el ámbito de la apologética, la razón de la fe, sino en el que corresponde a toda forma de discurso que conecte a un emisor con un receptor mediante el lenguaje. Ustedes recordarán la historia del pastor Joel Buzo de la primera iglesia bautista de Veracruz y recordarán la historia del doctor Joel Ordaz en la iglesia bautista Oreb como terapeuta. En ambos casos hablamos de problemas del lenguaje, pero señalamos con claridad que esos problemas del lenguaje se superan porque no hay contradicción, porque hay coherencia y congruencia con el mensaje del reino. Se habla desde una dimensión de lo espiritual, de la espiritualidad, como congruencia con el reino de Dios. Por otro lado, hay muchos discursos en nuestros días,
correctamente construidos. Hay una gran preocupación por la doctrina y hay una gran influencia de la doctrina reformada y de corte neocalvinista. Parece que su único tema importante es la pureza doctrinal. Y esto es muy correcto. Pero hay hermosos sermones construidos de una manera exquisita, doctrinalmente y argumentativamente, pero que no logran persuadir, no logran conmover, dado que carecen de la unción del amor, de la fe, de la esperanza, del gozo, de la obediencia, de la confianza. Los predicadores y las predicadoras cuentan con el auxilio de la oración personal y la oración comunitaria, la lectura devocional de la Biblia, la celebración cúltica, que cada mensaje esté rodeado de una gran celebración cúltica, porque el culto es arte. En el culto debe haber belleza, armonía, equilibrio, proporción. ¿Qué es lo feo? Lo desproporcionado. Usted puede ser muy bello, muy guapa, hermosa, pues tiene una cabeza gigantesca, perdió la belleza. Si tiene unos pies tamaño jugador de básquetbol, ya perdió la belleza. Si sus manos son como las manos de un trabajador agrícola que tiene las manos gigantescas para cortar sus frutas, no hay armonía en su cuerpo. La armonía del culto es la belleza del culto. La proporción entre la música, la oración, la Biblia, el mensaje, solistas, coros, dúos, congregación cantando, alabando, todo hace un diseño artístico para la gloria y la honra del Señor. La predicación no se sostiene ni sobre gritos, ni sobre sombrerazos. Y escúchenme muy bien, queridos y amados hermanos y hermanas, la predicación no se sostiene ni por chantajes, ni por amenazas. Ese tipo de sermones no deben ni siquiera mencionarse entre nosotros. Un argumento bien construido y que conmueve hasta la médula es el que encontramos en Juan 5, cuando Jesús, hablando de la sanidad de un inválido en sábado, afirma con contundencia que su Padre y él trabajan sin descanso en dar vida a los que están postrados. Eso conmueve hasta la médula. Que él da vista a los que están ciegos, sana a los enfermos y acepta y acoge a los excluidos de la sociedad. Es la espiritualidad del trabajo en el que el predicador da el ejemplo, no puede trabajar menos horas en su mensaje que el que se trabaja en una fábrica, en una empresa, en una construcción, en una escuela. La tarea número 1 del predicador es su sermón, su predicación, su mensaje. Por último, la ética y la retórica no se pueden separar, porque la segunda corre el riesgo de extinguirse, la retórica. La crisis de la retórica se debió al abuso de las formas del lenguaje, los tropos, las figuras, que buscaban persuadir, pero disimulaban la verdad del discurso. En este aspecto consideremos los siguientes retos. ¿Qué es lo que distorsiona la verdad del mensaje? Las ideologías, en el sentido que usa ese famoso filósofo que a algunos asusta, pero no se preocupen porque no muerde, aunque algunos asustan de él. Carlos Marx decía que la ideología es una forma de ocultación, de ocultamiento, ocultar. Claro, la ideología tiene una parte positiva porque es una expresión articulada de una cultura, pero una parte negativa cuando es un discurso que oculta la realidad y la distorsiona. ¿De qué tenemos que sospechar? De lo que un filósofo importante de nuestra época llamaba los maestros de la sospecha, lo que veía como ese deseo de poder, la fuerza del inconsciente y el interés económico. Porque eso oculta y desarticula
el discurso del predicador. Se desborda el campo de la ética, pero nos advierte acerca de lo que debemos sospechar cuando hacemos uso del discurso para conmover y persuadir. Al inicio de nuestro curso hablamos de las heridas del predicador y de la predicadora. La retórica lleva esas heridas al ámbito del discurso que conecta a un emisor con un receptor por medio del lenguaje. La llamada nueva retórica lleva ese círculo comunicativo, emisor, receptor, lenguaje, a todos los ámbitos en los que está en juego la comunicación, incluyendo las actuales redes sociales, donde hay un emisor, hay un lenguaje y hay un receptor difuso, desconocido, pero hay un receptor. En estos medios hoy se juegan muchos discursos. Son el terreno de la pluralidad. Esa es la realidad del predicador de hoy. Su discurso se da en medio de muchos discursos cuando entra al ámbito de las redes sociales o los medios de comunicación. Pero también es el reino en donde lo que gobierna es lo superficial, la ignorancia, la vulgaridad, la mentira. Las redes no tienen límites ni controles. La supervisión es mínima. Pero lo que me interesa señalar es que los tiempos que vivimos nos arrojaron, por decirlo así, en un mundo desconocido en el que el mensaje de la iglesia, su discurso, compite a diario con otras formas de vida cada día más lejanas de lo que se llamó la cultura judeocristiana. Este mosaico tan plural, tan variopinto, recrudece la urgente necesidad de restaurar el discurso de la iglesia, tan vapuleado en el ámbito del púlpito y en el ámbito de la proclamación de la iglesia como tal. Generalidades de la retórica. El abordaje de la retórica nos conduce a otra cultura que con el paso de los siglos se encontrará en una muy rica interacción con la cultura hebrea. Me refiero a la cultura de la Grecia clásica. Es la cuna de la retórica, en la que encontramos a uno de los gigantes de la filosofía, Aristóteles. Es Aristóteles el gran padre de la retórica, como de muchas otras disciplinas más. El tratamiento que le da este filósofo a la materia es muy amplio y excede con mucho nuestra empresa en esta reunión. Pero baste por ahora señalar su importante influencia y su presencia en el ámbito de la retórica. Esta disciplina se considera un arte y también una técnica de argumentación. Vamos a hacer algunos señalamientos subrayándolos para que vayan quedando como verdades muy claras. La retórica es el arte o la técnica de la argumentación. ¿Qué estás estudiando? Retórica. Oye, ¿y eso con qué se come? Pues es muy sencillo. Te enseña a cómo argumentar. Esa es la materia número uno o el objetivo primordial de la retórica. Que el orador, el predicador, aprenda a argumentar. También se le puede considerar en dos planos, es decir, el propio del evento del discurso, cuando habla, o cuando se le dice algo a alguien de manera verbal, pero también cuando se le dice algo a alguien por escrito. El discurso puede convertirse en texto y se pone en palabras escritas. El ámbito propio en el que se empeña la retórica es el del sentido común. Ojo, acuérdense, les dije, la retórica tiene que ver con la argumentación y la especulación. Y nuestra materia es el sentido común. Especulamos, argumentamos, nos comunicamos en un terreno compartido con mi auditorio, que es el sentido común. A diferencia de la filosofía y de la ciencia, la retórica no va en búsqueda de la verdad. Lo que le interesa a la retórica es
lo verosímil, aquello que se ha aceptado por una comunidad y que también podríamos llamar sentido común. La retórica se da en el ámbito de las reglas de juego aceptadas por una comunidad, especialmente en tres ámbitos. Ahí surge la retórica y ahí fue muy eficaz. En el ámbito de la asamblea deliberativa, en el ámbito de un juzgado frente a un juez y a un grupo de sinodales, y de las conmemoraciones ciudadanas, como cuando se celebra una festividad, una celebración de un aniversario, una fiesta nacional. Ese fue el ámbito de origen de la retórica. Estos tres ámbitos, la asamblea, el juzgado, la corte y la plaza pública de la celebración, hacen la diferencia con la cultura hebrea. Recuerden que estamos en el origen de la cultura griega. Porque la retórica es propia del ambiente democrático de las ciudades griegas, en las que la vida se teje a la luz de la deliberación. En ella, en esos tres ámbitos, se marca, decía yo, la diferencia con la cultura hebrea. En ella el centro, en la cultura hebrea, subrayo, el centro está en la lectura, la repetición de lo que se lee y la obediencia estricta a la ley. El joven judío aprende la sabiduría heredada. La retórica es propia del ambiente democrático de las ciudades griegas, en las que la vida se teje alrededor de la deliberación, de la opinión, de la argumentación. Y usted podría pensar ahora, pastor, nos hubiera dicho eso desde el principio, que nosotros lo que queremos es estudiar la Biblia y no somos griegos, ni tampoco deliberamos en ciudades como los griegos. Bueno, no se vaya tan rápido porque recuerde usted que en el periodo intertestamentario se dio una muy rica e interesante fusión entre la cultura hebrea con la cultura griega. Y después la participación también de la cultura latina, y somos parte, la herencia de una cultura greco-latina, pero también judeo-greco-latina. Así que la cultura hebrea se enriqueció con la herencia de la cultura griega. Y usted ya se encuentra a Pablo predicando en el Areópago, aceptando las reglas del juego con los que están en esa ciudad de Atenas, en la deliberación, en el diálogo, en la construcción de un sentido común, de verdades aceptadas, en las que puede el orador dialogar y confrontar ideas. Pero ¿cuál es nuestra sociedad de hoy? Por eso es importante el modelo retórico para el siglo XXI. Es el modelo de la democracia, de la deliberación, la argumentación, en donde se ponen sobre la mesa ideas y sobre de ellas estamos dialogando o argumentando. Por ello, en el periodo intertestamentario veremos surgir con gran fuerza la figura del rabino, del maestro de la ley. Se trata más de una pedagogía que la retórica, por tanto, se trata de la manera en que una sociedad democrática delibera acerca de opiniones contrarias. Eso es muy importante, fundamental, porque estamos cantándole el adiós al liberalismo y al modo de ser política del liberalismo, que es la deliberación. Y estamos dando pasos cada día más cercanos hacia formas de discurso autoritarias, en donde no hay deliberación, sino imposición autoritaria de un discurso por el poder. Eso es bien importante porque la iglesia es formada en el ámbito de la deliberación y más en las congregaciones como las nuestras, con una cultura congregacional, en donde lo que se hace es deliberar, dialogar, convivir y compartir. La retórica, por lo tanto, nos da un modelo para hacer presencia con el mensaje del reino en sociedades democráticas.
en donde se delibera acerca de opiniones contrarias. Se trata de contrastar opiniones opuestas a través de la participación de oradores que se dirigen al público con el propósito de ganar su adhesión y en ocasiones de tomar decisiones y de comprometerlos en una acción en algún sentido. La argumentación es un proceso de comunicación. No solo busca dar a conocer una opinión, ojo, no solo busco dar a conocer mi opinión, sino conmover y o persuadir al destinatario de un discurso ofreciendo razones, justificaciones que ya son parte del sentido común de esa comunidad deliberativa. Pedro dice, hermanos, den razón de la esperanza que hay en ustedes. Den razón. Explique de forma clara lo que ustedes creen y su esperanza. En un ambiente en donde hay muchos mensajes que oír y la iglesia está presente para presentar el mensaje. Buscando que el que me escucha no solamente comprenda lo que yo creo, sino pueda ser persuadido a creer lo mismo que yo creo. Conmover no solo implica usar argumentos, sino aprender a usar figuras del lenguaje que nos permitan ser más eficaces en nuestro propósito de persuadir. Figuras como, voy dando elementos prácticos, exageraciones, comparaciones, interrogaciones. La retórica parte del reconocimiento de que mover a un oyente no solamente depende de un argumento bien construido, sino de tocar la parte afectiva, emotiva y volitiva, que mueve al auditorio a realizar alguna acción o, en su caso, obtener una respuesta. Acuérdense de Pedro, predicando en Jerusalén, casi a unos cuantos días del bautismo del Espíritu Santo, y haciendo un largo discurso, y hablando de Jesús, y de su crucifixión y de su resurrección, y les dice a su auditorio, ustedes lo mataron. No es una exageración. Ustedes lo mataron. Bueno, ellos no lo mataron porque lo mataron otros que estuvieron en la crucifixión. Y la respuesta del auditorio, ¿cuál es? Dinos, Pedro, ¿qué podemos hacer? Y entonces Pedro les dice, pues bautícese cada uno. Eso es lo que hace un argumento que toca el corazón y que mueve a una decisión. No solamente quiero exponer una verdad del Evangelio, sino llevar a mi auditorio a que tome decisiones, se embarque en la obra misionera, se embarque en la evangelización de jóvenes, abra un lugar para niños que viven en las calles, atienda a mujeres en condición de soledad o de separación o de madres solteras, o personas con problemas en su piel. Queremos que la congregación que nos está escuchando tome una decisión y participe en el reino de Dios, no como tenemos hoy muchos templos llenos de personas que están expectantes, pero que no logramos persuadir para que pasen al compromiso de la praxis del Evangelio. Regresemos al lugar de la emisión para ubicar lo dicho. Se trata de persuadir a una asamblea deliberativa, a un jurado, a un juez, una asamblea ciudadana que se reúne para recordar a sus héroes y a sus eventos fundadores. ¿No es eso lo que hace el pastor cuando predica la Santa Cena o la Cena del Señor? Y la crucifixión de Jesús. Recordar los eventos fundadores. Eso que le dan sentido a una comunidad, una verdad común que todos compartimos y de la cual partimos para poder llegar a una acción y a tomar una decisión. Pero no solo como una toma de postura, sino como una forma de proclamación del Evangelio y de evangelización. El ámbito
de la retórica. Se da en sociedades democráticas, en las que es posible contrastar discursos, escuchar argumentos, dar razón de lo que creo, incluso argumentos contrarios, para llegar a concluir la verdad, la verosimilitud